Sí, Lo primero, espera un rato. Lo primero creo que hay que ver cómo es la comunidad primero. O sea, toda la cultura de la comunidad hay que sí. conocer antes de la intervención, ¿verdad? ¿Para qué te serviría eso? Para conocer a la gente y cómo se desenvuelve y todo eso. ¿Ah? Muy bien. Y después, así, ir avanzando. ¿Qué avanzarías después? Que tire ya la idea a otro compañero, profe. Bueno, ¿alguien quiere complementar lo que dijo el compañero? Profe, Sí, puede ser conocer el problema que se quiere abordar con esa comunidad. sí. ¿Para qué te serviría conocer la cultura y el problema? Para poder encarar, profe. Sí, pero, gracias, Aida. Después te pregunto. Quisiera nomás saber el punto de la compañera, el punto de vista. Ella quiere saber el problema. Entonces, ¿para qué nos serviría a nosotros conocer el problema de la comunidad? Para buscar una solución, profe. Sí, pero Solución en todas las personas que viven en esa comunidad. sí, Francis. Lo que yo quisiera es saber por qué Rocío dice que sería bueno conocer el problema. Para armar una idea. Sería para saber qué técnicas usar. Esperen que se me superpusieron ahí dos voces de Luz y de Rocío. No, de hecho iba a decir lo mismo que la compañera, para buscar las técnicas para poder solucionar el problema o ayudar a la comunidad que solucione sus problemas y eso. Excelente. Aida, ¿querrías aportar algo de tu experiencia? Creo que Aida no tiene audio o no puede usar su micrófono, algo así. Por eso ella escribe siempre. Bueno, es cierto, nosotros tenemos un problema y tenemos que buscarle alternativas de solución al problema. Por lo tanto, necesitamos saber cómo vamos a abordar. Urbieta, ¿vos sos Fulgencio? Sí, profe. Bueno, Fulgencio dijo que para él es importante conocer cómo piensa, cómo siente, cuáles son las creencias de una comunidad. Y de hecho, que ese es uno de los modelos que se llama etnocéntrico, porque así va a ser más fácil de llegar a la gente. La cultura va a determinar cómo vamos nosotros a tener ese acercamiento a ellos, cuál va a ser el método más fácil. Yo no tengo ningún pedido de Rebeca acá, Francis. Ahí ya tiene problema con internet. Bueno, el tema es así. Nosotros tenemos una comunidad. Una comunidad está compuesta por muchas personas. Cada persona piensa diferente. Cada persona tiene su punto de vista. Imagínense ustedes que son aproximadamente 60 alumnos y cuando van a decidir algo por el curso, cuesta ponerse de acuerdo. ¿Cuánto más sería en una comunidad? Porque en una comunidad, cuando vamos a hacer una intervención,
estamos hablando no solamente de tomar decisiones, sino de hacer aportes. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo piensa esa comunidad, qué es lo que está dispuesto a dar. Y también tenemos que saber cómo vamos a llegar a la gente. Es muy diferente, por ejemplo, una persona que vive en una zona urbana que una persona que vive en una zona rural. Por muchísimas cosas, por muchísimos factores es diferente. Si ustedes van a ir a trabajar con una comisión vecinal acá en Asunción, probablemente van a abordar de una manera muy diferente a que si van a hacer una intervención en una zona rural donde están viviendo personas que tienen sus casas separadas, tienen un estilo de vida muy diferente y una forma de pensar diferente. Entonces, si yo quiero ir a hacer una intervención, probablemente me voy a ir porque ya tengo un problema. No me voy a ir por ir a un lugar. Ya tengo un problema que tengo que abordar. Ahora, ¿cómo voy a abordar el problema? Yo no puedo tener alternativas si no conozco los recursos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para conocer esta comunidad? Pregunto. ¿Cómo se les ocurre que podríamos conocer esa comunidad? Carmen. Profe, Sí, Fulgencio. y ahí nos entra lo que mencioné, la cultura. Sí, Fulgencio, pero nosotros nos estamos yendo a una comunidad que no conocemos. A nosotros nos pasaron un problema. Un ratito, Carmen. A nosotros nos pasaron un problema. Este es el problema que se presenta en esta comunidad. Y nosotros vamos a ir a abordar el problema. ¿Cómo nosotros vamos a acercarnos? Porque el primer paso, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buenas noches, profe. Hola, Leticia. Buenas noches. Quería informarnos sobre la comunidad a la que vamos a ir. Y justo la compañera decía buscar un nexo, si es posible. Bueno. Sí, pero para poder nosotros empezar nuestra intervención, ¿qué necesitamos? Yo creo, profe, que es ir a conocer la localidad, la comunidad donde está el problema. Ir a hacer una investigación de campo, un relevamiento, de ver cuál es la situación en la que esa gente está viviendo. Sí. Una cosa es la teoría, vos podés buscar en el mapa y decir, tal ciudad, y podés buscar información en internet, pero otra cosa es ir a ver con tus propios ojos y sentir la realidad de esa gente. Sí, así mismo. Pero todo eso que ustedes están diciendo, ¿qué nos va a permitir? Lo mismo que hacemos, por ejemplo, con una persona, con un paciente en una sesión individual. ¿Qué es lo primero que necesitamos para trabajar? Ganar su confianza. Sí, pero hay un primer paso que tenemos que dar en toda intervención. Si no, no vamos a poder seguir. Profe, ¿me Todo escuchas? eso que usted... Perdón, Daisy. ¿Me escuchas? Yo quiero preguntarte si el primer paso no sería que la comunidad se dé cuenta de la problemática en la que está pasando. Sí, probablemente, pero para que todo eso se vaya dando, ¿a qué necesitamos llegar nosotros?
Que la gente nos conozca, profe. Pero ¿cómo se llama ese primer paso? Todo lo que ustedes dicen está bien. Vamos a conocer los primeros, los datos estadísticos, la comunidad, vamos a buscar un nexo para llegar, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿para qué nosotros necesitamos hacer todo eso? Para poder llegar a un diagnóstico. Porque si nosotros no tenemos el diagnóstico, no vamos a poder intervenir. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, te escuchamos. Excelente. Bueno, entonces nosotros lo que necesitamos es un diagnóstico. ¿Cómo vamos a llegar a ese diagnóstico? Vamos a elegir el modelo que nosotros queremos, sabemos o podemos trabajar. Vamos a suponer, Fulgencio propuso el modelo etnocéntrico. Eso quiere decir que nosotros vamos a abordar desde la cultura, desde todas las características que hacen a esa comunidad. Entonces vamos a comenzar a buscar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? La idiosincrasia. Tenemos que ganarnos la confianza, como creo que dijo Carmen, o no sé si estoy equivocada. Ganamos la confianza de la gente. Cuando ganemos la confianza de la gente, entonces vamos a poder trabajar más abiertamente. Porque si la gente está desconfiada con nosotros, si la gente es suspicaz, no nos van a dar la posibilidad de un abordaje apropiado. Una vez que nosotros, es como nuestro marco teórico, tenemos nuestro marco teórico, vamos a buscar la forma de acercarnos a la comunidad. Necesitamos datos. Vamos a comenzar a seleccionar las técnicas. ¿Cuáles van a ser nuestras técnicas? Vamos a empezar a buscar, por ejemplo, buscar datos estadísticos, como dijo Aida. Excelente. Ya tenemos los datos estadísticos. Vemos si es una comunidad con cuánto de población. Podemos ver más datos sociodemográficos. Podemos ver las fajas etarias, en qué edad se encuentran la mayoría de los miembros de esa comunidad, etcétera, etcétera. Eso es sumamente importante para el planteo de lo que vamos a hacer. También podemos ir buscando lo que se llaman informantes claves. ¿Para qué nos sirven los informantes claves? Porque son personas conocedoras. Hay gente que son, vamos a suponer que son los primeros pobladores de esa comunidad. Entonces, esas personas conocen mucho, saben cómo se manejó toda esa comunidad desde su inicio. Saben quiénes son las personas que vivieron desde hace más tiempo, saben dónde hay gente que va a ayudar, gente que no va a ayudar, saben las problemáticas. También podemos recurrir a personas, sí, Francis, están dentro de la comunidad, nosotros necesitamos llegar a esa comunidad. También hay personas como por ejemplo un profesor o un maestro de escuela, o un líder religioso, puede ser un líder político, puede ser alguien que esté, por ejemplo, como médico del centro de salud, si es que hay un centro de salud por ahí. Entonces nosotros vamos recabando todos esos datos. Posteriormente, nosotros aplicamos técnicas.
podemos aplicar entrevistas, podemos hacer encuestas, podemos valernos de técnicas que nos van a permitir tener mayor cantidad de información. Cuando nosotros tenemos todo eso, vamos a estar en condiciones de hacer un diagnóstico. Ahí me faltó algo, la observación. Todo eso que nos dieron las personas son muy válidas, pero después está la observación. Y hay varios tipos de observación. Está la observación que generalmente en este tipo de intervenciones vamos a hacer una intervención en el campo. Es decir, no vamos a hacer en una situación experimental. Vamos a hacer en el campo, una observación de campo. ¿Cómo se va a hacer eso? Podemos hacer de una forma participante o de una forma no participante. Cada técnica tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, una ventaja de la observación participante, ¿cuál sería según ustedes? ¿Qué sería bueno de una observación participante? Llegar a la raíz del problema. Sí, pero el de estar con la comunidad, conviviendo con la comunidad, ¿cuál sería una ventaja? Vamos a suponer una institución de campo participativa, por ejemplo, te permitiría conocer, vivenciar la situación que está viviendo esa comunidad y de ahí partir para emprender una solución para la problemática que tienen en esa comunidad. Para mí, profesor. Sí, puede ser. Sí, puede ser que tengamos información de primera mano. Puede ser, como dice Francis, que nos permita entrar, adentrarnos. Pero hay algo que es fundamental en la observación participante. A ver, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ustedes no me conocen a mí personalmente, ni en foto, y entonces yo me infiltro dentro del grupo? Yo me meto en el grupo y participo en todas las discusiones que ustedes tienen en los grupos. ¿Cómo creen ustedes que yo vería el problema? O ustedes mismos. Tendría un diagnóstico más claro, profe, puede ser. ¿Tendrías un diagnóstico, dijiste, Fulgencio? Sí, profe. Más claro, y sí puede ser. Pero ¿cómo sería el conocimiento si nosotros estamos participando en esa comunidad? Estamos haciendo lo mismo que hacen todos. Hace rato creo que decía Andrea que tendríamos información de primera mano. A ver, Daisy, ¿querías decir algo? Más detalles de la situación, ya que estás participando, y verías el problema o sea, se presentaría de manera más espontánea la relación entre el observador y los que participan de la comunidad. Pienso yo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, puede ser. Nos permitiría tener una información más, a lo mejor, más profunda, conoceríamos mejor porque estaríamos participando. Solo que tiene un problema. Nos haría perder de otros detalles, porque yo estaría muy involucrada en las actividades
y de repente se me pasarían otros detalles. Esa es la desventaja de una observación participante. Y de una observación no participante me permitiría ver el todo desde una visión más amplia, pero probablemente no voy a ver tan a profundidad como me permitiría si estoy haciendo las cosas. Entonces, esas son diferencias. Todas las técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas. Ninguna es absolutamente buena. O sea, lo que nosotros procuramos es siempre, al conocer cuáles son las deficiencias de una técnica, tratamos de suplir de alguna manera con otra. Entonces, la observación es una de las técnicas que nos va a permitir ver y sacar nuestras conclusiones. Ahora, todo eso nos va a permitir un buen diagnóstico. Al tener un buen diagnóstico, nos va a permitir a nosotros poder planificar una buena estrategia de intervención. Porque o si no, nosotros vamos a equivocarnos. Fíjense en la casuística, por ejemplo, del examen. Ustedes estuvieron entre ansiedad, estrés, burnout y depresión. Probablemente hay síntomas que se superponen en los 4 diagnósticos que ustedes hicieron. Sin embargo, no es lo mismo intervenir o planificar un tratamiento para un cuadro depresivo que para un estrés o para un burnout. Entonces, mismo en un trastorno de ansiedad, en el fondo tenemos como la esencia de todo está la ansiedad, es verdad. Sin embargo, no es lo mismo tratar una fobia simple que un trastorno de pánico o que un estrés postraumático. Entonces, hay a veces es muy sutil la diferencia y hay que hacer una diferenciación demasiado cuidadosa para no equivocarnos el diagnóstico. Por lo tanto, si nosotros vamos a abordar un problema tan complejo como es una comunidad, vamos a tener que agudizar todos nuestros conocimientos y nuestro razonamiento. Ya llegamos a todos los datos, ya tenemos toda la información, ya tenemos el problema y ahora vamos a buscar la solución. O por lo menos vamos a buscar las alternativas de solución. ¿Qué pasaría si nuestra alternativa de solución, la que nosotros vemos, no está ajustada a la cultura de esa comunidad? ¿Qué va a pasar? No tendríamos los resultados esperados, profe. O sea, nuestra colaboración no tendría fruto. ¿Por qué, Leticia? Y porque nuestras técnicas a aplicar serían algo totalmente diferente a lo que la comunidad está necesitando. O sea, no va a encajar, como que no se va a dar esa fusión que necesita, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué necesitamos nosotros para tener una buena respuesta de ellos? Sí, no va a haber empoderamiento de la gente, es cierto, Aya, pero ¿qué necesitamos de ellos? Necesitamos un convencimiento. Ellos tienen que estar convencidos para que nos puedan dar su apoyo.
Por eso es que nosotros no podemos ir a imponer, nosotros no podemos ir a atropellar, por más que veamos que hay una necesidad en esa comunidad, hay que escuchar cuál es la necesidad sentida. Y probablemente vamos a empezar, sí, las soluciones tienen que salir de ellos, las alternativas de solución. Y el problema también tiene que salir de ellos. Y nosotros lo que hacemos es empoderarle a la comunidad. Nosotros le tenemos que enseñar los recursos que ellos tienen para poder actuar en consecuencia. Porque si nosotros les queremos imponer algo, es como que ellos no se sienten partícipes, no estamos trabajando para ellos. Entonces, después sí, nosotros podemos ir cambiando la visión de a poco, haciéndoles ver de otra manera las cosas. Pero primero nosotros llegamos a concluir con ellos, logramos la confianza de ellos, trabajamos por las metas que ellos nos propusieron y después nosotros vamos a tratar de hacerles ver que hay otra forma también de vivir. O sea, que podemos vivir mejor. De vivir vamos a vivir. Es la calidad de vida lo que nosotros estamos tratando de modificar. ¿Querés Profe, decir? Sí. no sé nomás si mi comparación tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero tipo, se podría comparar con el feminismo, por ejemplo, muy frontal de repente. ¿Cómo sería eso? Y de repente nomás que de cómo encaran algunas feministas la situación, ¿verdad? Pero ¿cómo sería que encaran? Y de manera muy frontal de repente, ¿verdad? En sus manifestaciones y cosas así. Muy frontal, ¿qué sería? ¿Que dicen las cosas sin miramiento o Sí, cómo? sí, sin miramiento y cosas así. Porque una cosa es hablar frontalmente. Otra cosa muy diferente es hablar agresivamente. Y otra cosa es hablar asertivamente. Creo que entendí algo diferente a lo que decía Fulgencio, sino justamente a imponer las cosas que estabas mencionando antes, profe. Como Entendí una esa imposición. parte del compañero, ¿verdad? En el caso hay algunas feministas que son muy extremas y cuando imponen demasiado hay otras personas que ya no reciben eso porque sienten justamente una imposición. Uh-huh. Es que, sí, Fulgencio. No, ¿sabes? Quería poner en punto de comparación también, de repente, hay muchas veces que ellos, de las mismas mujeres, luego generan el rechazo, ¿verdad? Y creo que ahí nomás está el punto, ¿verdad? Estábamos hablando así con unos cuantos amigos la vez pasada y de repente que hay las mismas mujeres que están en contra del feminismo, así que le parece muy, muy, muy violento así, ¿verdad? Digamos, de una forma. Como muy extremista. Como muy extremistas, ¿verdad? Y ahí no tienen esa fuerza de arraigo, como vos estabas mencionando hace rato, ¿verdad? De afrontar la problemática. Sí, solamente que en una comunidad, así como las feministas, lo que ellos están queriendo es convencer de que la forma en que ellos o ellas están abordando está bien. Y no está mal si es lo que ellas quieren. Es lo mismo que cualquier otra comunidad. Lo que ellos están haciendo está bien para ellos, pero uno no puede imponer lo que uno quiere. Yo no tengo por qué imponerles a ustedes.
porque tiene que ser en un marco de respeto. Y cuando nosotros salimos de ese marco de respeto es cuando se producen los conflictos. Porque donde hay dos personas, los intereses de esas dos personas están por encima del interés de una sola. Ese es un derecho básico. Entonces, si yo estoy hablando de un grupo de personas, no importa qué piensan o qué sientan, yo no tengo por qué objetarle lo que ellos piensan, pero ellos tampoco tienen por qué imponerme su forma de pensar. No sé si estoy entendiendo lo que dice Fulgencio, pero es lo que pasa muchas veces con las minorías. Recuerdo que en un curso que habíamos tenido nosotros de Derechos Humanos, se había planteado ese problema, pero con las personas homosexuales, con los varones. Entonces se enojaron mucho porque las señoras se iban a los shopping y se enojaban porque estaban besándose dos varones. Entonces ellos proponían que, ¿por qué se enojan? Si es lo mismo que estén una chica, o sea, dos personas de sexos diferentes besándose y que nadie se escandalice por eso. A ver, voy a plantearles a ustedes, ¿qué piensan? ¿Que está bien que una chica y un muchacho se besen, pero que no está bien que se besen dos personas del mismo sexo en un lugar público? Yo creo que depende mucho de la perspectiva de la persona que ve esa acción, profe, A ver, porque he tenido contacto con varias personas que me a ver, independientemente si fuese de una pareja heterosexual o homosexual, esas demostraciones de afecto en público. O sea, depende sí. de la visión en la que esté viendo la persona. Uh-huh. ¿Y el resto qué piensa? Belén Barreto. Y ahí, profe, ¿dónde? O sea, ¿alguien quiere hablar? No, decime vos, Fulgencio, después yo le pregunto a Belén. Belén, ¿querés hablar ahora, Belén? Igual más, profe, si habla el compañero primero. Bueno, a ver, Fulgencio, te escuchamos. Y creo que ahí se tiene que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Ver ¿Cuál cómo sería? encarar esa problemática y tratar de llegar a un punto de solución. Sí. A ver, Belén. Por mi parte, profe, diría que en un lugar público, como un shopping, como estabas comentando, no estaría bien que, o sea, ver esa escena ni de parte de homosexuales o de heterosexuales, ¿verdad? Independientemente de su orientación, por así decirlo. ¿Por qué no estaría bien? Podría ser porque es un lugar donde se reúne mucha gente de distintas edades, como niños, gente grande y todo ese tipo de cosas. Pero no, Sí. desde mi punto de vista, no sería porque yo no quiero que dos personas del mismo sexo estén juntas, Uh-huh. sino O que más sea, que vos no nada no, estás en contra. No estás en no estoy contra. en contra. No, no, no. A ver, ¿alguien quiere aportar algo? El tema es el siguiente. Tal vez, como dicen los compañeros, no, nadie está en contra de la orientación sexual de nadie, pero hay demostraciones y demostraciones. Entonces, cuando uno está en un lugar donde está muy expuesto, tampoco es apropiado
porque todo tiene su lugar. Y muchas veces, es verdad, se dan como estas conductas así extremas, como que la gente quiere hacer una digamos, demostración de fuerza, o como que no le importa lo que diga el otro. De hecho que a nosotros no nos debería importar lo que el otro diga, nuestra orientación sexual, pero uno tiene que nomás tener en cuenta cómo va a proceder, porque el que sea de una orientación o de otra no le hace mejor ni peor persona. Hay gente que hacen aberraciones y se consideran normales, no va por ahí la cosa. El tema es el respeto. Otra vez vamos al respeto. Si yo me estoy yendo con criaturas al shopping, no es apropiado. Y por más que ellos vean que hay, por ejemplo, los padres se dan un beso para despedirse, no es lo mismo a ver de otra manera. No sé si me estoy dando a entender. Es normal que un papá le bese a una mamá porque se va a trabajar. Y nadie dice que esté mal eso, pero que haya una demostración extrema así en público, eso probablemente no es apropiado. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, profe, quisiera opinar nomás al respecto, que también, no solo por los niños, que si bien es, creo que lo más importante, ¿verdad? No sobreestimular al niño, Sí, también hay, nosotros los adultos también de repente, ¿verdad? Podemos vernos estimulados de repente, ¿verdad? En una situación que no corresponde, ¿verdad? sí, Un beso largo, por ejemplo. O sea, no podemos sí, escapar de nuestra realidad, que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, sensaciones, ¿verdad? Y también eso también puede provocar en nosotros mismos, ¿verdad? claro. Pero todo tiene su lugar, Claro, claro, y puede resultar incómodo. así mismo. El espacio no sería solamente mío, por ejemplo, en el caso de que yo vaya con mi pareja, ¿verdad? Claro, No es un espacio compartido con los demás. así mismo, así mismo. Y eso también podemos llevar al revés, a la inversa. Denme un segundito y ya ven. Ya estoy acá. Eso también podríamos ver a la inversa. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos, digamos, en un grupo en donde se hagan cosas que nosotros consideramos que están mal? Ejemplo, eh, está bien que uno haga apología del aborto. No está bien eso, ¿Por qué? porque hasta ahora el aborto es un delito, es un asesinato. ¿Sí? Pero ven que hay, por ejemplo, países en que está permitido. Existen legislaciones en otros países, pero en la nuestra todavía no, profe, y además que somos un país que en realidad tenemos una cierta espiritualidad y respeto por la vida, por lo menos que es lo que nos enseñan desde niños a respetar la vida. Bueno, Y estamos, y ahí está lo que decía Fulgencio. Ahí está la cultura. Pero no todos te van a decir que tenés razón. Porque no para todos eso es así. Imagínense si vamos a ponernos a discutir, por ejemplo, y si fuera producto de una violación, y si tal cosa, y si tal otra. Entonces es muy difícil para
promulgar leyes o emitir juicios con casos particulares. Hay que saber bajar los principios generales a lo particular. Por eso no es tan fácil. Y ahí está nuestro trabajo. Porque eso es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica. Muchísimas veces nosotros vamos a tener que enfrentarnos a estas cosas. Y el diagnóstico tanto individual como comunitario se hace casi de la misma manera. Lo que varía nomás es nuestro cliente, nuestro paciente. No es una persona, es una comunidad. Y ven ustedes de la necesidad que tenemos de que tengamos una apertura mental, de que tengamos una flexibilidad. Si nosotros estamos hablando de cultura y nos encontramos con todos estos conflictos, ni quiero pensar lo que sería si entramos a la religión. Ahí vamos a tener muchísimo más conflicto. Y ese conflicto que se presenta no es solamente un conflicto que se queda ahí en una persona. Ustedes escucharon casos en que una comunidad entera, por ejemplo, como dicen ellos, varios chicos se endemoniaron. Vemos comunidades en las que se imitó el suicidio. Se matan, hasta 6 chicos llegaron a matarse en una comunidad. Y nosotros tenemos que estar preparados para intervenir. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a intervenir. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa comunidad ante ese hecho, por ejemplo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo, profe? ¿Frente a qué hecho, profe? Y por ejemplo, que vos voy a decir así específicamente, un caso, llega la Semana Santa, los chicos se van a un retiro y de repente comienzan a tener sus crisis demoníacas, que tienen un retrogiro ocular, que se les queda todo el globo ocular en blanco, que comienzan a hablar con una voz más gruesa, que tienen una fuerza descomunal, que hablan cosas incoherentes. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes son psicólogos. Un diagnóstico primeramente, profe. ¿Y cuál va a ser tu diagnóstico, Fulgencio? Una intervención, ¿cómo es? Terciaria. No, esa es una prevención terciaria, es lo que vos estás queriendo decir. Pero eso ya es después del diagnóstico. Rocío, ¿qué te parece que está pasando en esa comunidad? Psicosis colectiva, profe. No es psicosis colectiva. A ver, Rocío, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando, profe, pero no sé la verdad. No sabría qué decir. Uh-huh. A Pero ver, ahí sí. podría actuar la cultura justamente, quizás una creencia que ellos estén manejando, como de repente, ¿verdad? Acá en Paraguay nosotros ¿Una decimos qué? los mitos, ¿verdad? Una creencia. Uh-huh. Por ejemplo, Una acá en Paraguay creencia. se maneja el tema de los mitos, ¿verdad? Sí.
perdón, desde mi posición, por ejemplo, yo no creo, pero lo respeto, por si acaso. Pero Sí, conozco gente que lo cree como tal y asocia a una realidad, lo vive de tal manera. ¿Podría ujú. ser una situación similar? Podría ser, depende de cuál sea la creencia, porque van a escuchar de todo en su vida profesional. Van a escuchar de todo. ¿Qué piensan que está pasando? Profe, ¿qué vos pensás que está pasando? Miren, eh, ahí es donde nosotros tenemos que agudizar nuestro conocimiento de semiología y también nuestros conocimientos de la cultura. Si esto se da en un contexto de un evento religioso, lo más probable es que esté pasando algo por la cabeza de esas chicas o esos chicos con respecto a algo religioso, porque no se disparó en otro momento, se disparó ahí. Y entonces probablemente lo que está pasando es que esas personas están siendo muy presionadas, pero siendo muy presionadas por, eh, por líderes o por temas religiosos. Ejemplo, el pecado. Entonces, mucha gente ya tiene, nosotros no vemos, nosotros no sabemos, pero ellos saben que pasaron cosas traumáticas y en ese momento se dispara. Hay algo que dijo Fulgenci que es muy interesante, pero que no se da así como colectivo, generalmente se da de a dos, que es el trastorno psicótico compartido, pero es muy raro y solamente se da entre dos personas. Ahora, cuando ya es algo así colectivo, probablemente lo que está pasando es que hay factores que está disparando y lo más probable es que se esté tratando de un síndrome conversivo. Cuando alguien está en un síndrome conversivo, hasta puede quedarse sin caminar como solemos ver en las novelas. Entonces, eso se produce por un trauma, bloquea la mente. Y cuando esa persona puede hablar y puede trabajar su trauma, camina tranquilamente. Y no es porque nosotros seamos magos, sino porque esa persona pudo hablar, pudo sacar de sí y pudo entonces desbloquear su mente. Eso es muy común ver. Cuando hay trauma, generalmente en algún momento de su vida aparece el síndrome conversivo. Y viceversa, cuando ustedes encuentren un síndrome conversivo, sí o sí exploren trauma, porque van a encontrar trauma seguro detrás. También pasó, y no pasó solamente en la Iglesia Católica, sino también en las iglesias evangélicas, con ciertas personas que se vieron muy presionadas y psicotizaron, hicieron un cuadro psicótico breve. Ese cuadro psicótico aparece una sola vez en la vida y a lo mejor después nunca más, pero fue un cuadro psicótico porque su mente no pudo manejar la presión de ese momento y entonces ¿qué hace? Se escinde, se divide. Por eso hay que conocer la cultura, hay que conocer la creencia. Y ahí nosotros vamos a poder ponernos, situarnos en el lugar para poder ver desde dónde vamos a trabajar. Y vale no solamente para la comunitaria, sino también para la individual. Y ni qué decir para la sistémica, que ustedes van a trabajar una familia que es un sistema.
Entonces, para la psicología comunitaria, nosotros necesitamos hacer un diagnóstico recurriendo a toda la información que nos puedan dar las personas que están ahí, los que más conocen o los que más tratan a la comunidad. También necesitamos datos estadísticos, necesitamos tener datos históricos, investigaciones bibliográficas y finalmente hacer nuestro diagnóstico. Ese diagnóstico nos va a permitir a nosotros planificar buena intervención. Toda intervención tiene una evaluación. Nosotros evaluamos antes, durante y después. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que no estamos llegando a nuestro objetivo, tenemos que revisar qué está pasando en nuestra intervención, corregir y si hace falta modificar. Modificamos entonces y continuamos. No hay ningún problema, no es ningún fracaso el hecho de que nosotros hayamos tenido un punto de vista diferente al iniciar nuestra intervención. En el próximo capítulo nosotros vamos a dar epidemiología. Si alguien tiene este libro, que es un libro de la Paltex, de la OPS, va a ser muy útil. De todas maneras, yo les voy a alzar el capítulo en el que está todo lo que necesitamos saber para esa actividad y ustedes van a ir encontrando lo que nosotros ya estuvimos hablando hoy. Todo lo que sean factores de riesgo, de protección, de mantenimiento, todo lo que sea evaluación, intervención, diagnóstico, vigilancia de la salud, todo lo que hace a la epidemiología, vamos a encontrar en la unidad número 8. Para la unidad, no sé si ahí alguien quiere preguntar algo. ¿Alguien quiere preguntar de esta unidad? Como les dije, este es el libro que usé para psicología comunitaria. Para la unidad número 7 tenemos este libro que es Salud Mundial, temas de salud mental en el mundo, en la comunidad. Y para la unidad número 8 vamos a usar este libro que también es de Paltex, de la OPS. Y finalmente para la última unidad, la unidad 9, vamos a usar el libro de Labrador, que es para habilidades para terapeutas. Y tengo un pedido que me hicieron, que es pasarles como unos cuadros que son como la síntesis de lo que necesitamos saber para diagnosticar. Y yo les voy a alzar el CIE-10, les voy a pasar los criterios diagnósticos del CIE-10, no del DSM, porque el CIE-10 es el que más usamos y nos permite a nosotros poder comunicarnos con nuestros colegas en términos simbólicos, sin que, por ejemplo, nuestros pacientes muchas veces tenemos que darle la hoja de derivación y sin que ellos tengan acceso a informaciones que les pueda hacer daño. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Ahora quisiera hablarles un poquitito del trabajo práctico. Yo necesito que ustedes fijen ya una fecha para entregar los trabajos prácticos. ¿Cuánto creen ustedes que les va a llevar desde la fecha que yo les entregue su anteproyecto? ¿Cuánto creen ustedes que les va a llevar a hacer el trabajo? ¿Un mes?
Sí, pero ¿cuánto creen ustedes que les va a llevar? Porque tenemos un mes nomás ya hasta el 18, Gloria. ¿Creen que vamos a poder entregar todos para el 18? Sí, poco tiempo ya queda. Entonces, yo lo que les quiero proponer es que si alguien necesita, el ir mirando sus trabajos, me van escribiendo al privado. Y hablando del privado, que ustedes me pidieron para revisión y no les puedo reenviar. Entonces, yo les pediría a ustedes si podemos fijar horas y les voy mostrando o vamos viendo por videollamadas. ¿Les parece bien? Díganme sí o no. Parte me parece bien, profe. Porque yo creo que ustedes tienen todo el derecho a ver sus exámenes, solamente que no mostrarles. A partir de ahí, de donde yo tengo los exámenes de ustedes, no les puedo mostrar solo eso. Bueno, o si alguien quiere hablar, Fulgencio. No, profe, te iba a decir nomás que es perfecto lo que estaba planteando. Excelente. Eso me gustaría hacer ya en estos días entre hoy y el sábado. Perdón, mañana y el sábado. Otra cosa, el sábado manejo y aplicación de test clínicos. Están en dados. ¿De qué hora vamos a programar? A las 8 y algo de la mañana que te leí en el grupo. Las 11 y algo. ¿Perdón? 8:30 sería, profe. ¿4 horas son o 3 horas? 3 horas. De 8:30 a 11:30. ¿Está bien? 8:30 a 11:30. Vamos a tener un recesito. Sí, Envía un horario al grupo, pero no estoy recordando exactamente. sí, ahí Francis dice que sí. Entonces va a ser de 8:30 a 11:30. Ese horario yo leí en el grupo que pusieron en el aviso, profe. Excelente. Y después tenemos un pequeño receso, vamos a hacer a la mañana de 15 minutos y terminamos 11:30. Y después entonces desde las 2:30 hasta las 4 tenemos Roger. ¿Está bien? Sí. ¿O quieren continuar desde las 11:30? Profe, a Sí. la par que usted va a tener clases con otro grupo, el No, otro grupo restante también está teniendo con el profesor Vallejo en la clase por la mañana. y yo no sé, ustedes díganme, 8:30, 11:30 me dijeron a mí. Tienen clase con el profe Vallejos. Profe. Los que Y- tienen clase con el profe Vallejo, profe, ellos se organizan, mientras nosotros, los que tenemos contigo, nos organizamos a otro horario, no se juntan esas clases. O sea, Sí, no tienen porque nada son que ver una con la paralelas, otra. pues. Son clases paralelas. Así es, profe. Ajá. Como usted había dicho nomás de que continuar la clase, lo entendí mal. No, yo nomás propuse. Yo nomás les dije en broma, 8 y seguir con Roger. A las 2:30 nos vemos entonces hasta las 4 con Roger. ¿Está bien? Esta profe va a enviar Súper, otro. profe. Bueno, ustedes ya tienen su protocolo para trabajar, que es universitaria, femenino, que les puse luego que iba a ser para este sábado 21. Sí tenemos, profe.
Cualquier Termina. cosa se reenvía nomás en el grupo por si acaso a algún compañero se le perdió. Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir para cerrar? Profe, esos protocolos Sí, hay que entregar porque aparecen en la parte de tareas pendientes. sí, ese ustedes tienen que tener impreso. Van corrigiendo y ahora cuando terminemos, cuando ya pasemos de los determinantes, vamos a empezar a corregir esos mismos protocolos y vamos a hacer vamos a hacer la parte cuantitativa. Profe, Sí, esos protocolos hay que pasar, o sea, hay que completar a mano porque yo suelo tener un Word y le voy nomás poniendo notas al lado. como vos quieras. Como vos quieras, no hay problema eso. Lo que sí que después al final ustedes tienen que entregar impreso. O por lo menos me tienen que, creo que todavía no nos vamos a ver, entonces van a tener que entregar todo de una forma digital. Porque con el examen final es un protocolo que ustedes apliquen. Y con la corrección y hasta la impresión diagnóstica. ¿Cuándo sería eso, profe? ¿Perdón? ¿Cuándo sería el examen final? Y cuando rindamos los exámenes finales, ahora en algún momento vamos a aplicar el protocolo como primer parcial. Un protocolo y ustedes van a trabajar y me envían. Sí, armar una carpeta, Francia. Sí, mira. Andrea, no es Francia, yo no te digo. Entonces, me gustaría que tengan, si tienen impreso, van encarpetando. Y si no, van a tener que guardar todo así y me mandan al final. ¿Sí? Así mismo. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una consulta. ¿Cuántos Sí, protocolos más serían los que tendríamos que hacer antes de entregar todos en carpeta o en formato digital? y generalmente pasamos, ahora nosotros llevamos creo que 4 o 5. Estamos por la mitad. Porque tienen que poder hacer por lo menos disminuyendo al máximo la cantidad de errores para que ustedes puedan tener un buen diagnóstico. Porque si se equivocan en la parte de determinantes, la parte cuantitativa va a estar mal. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, profe. Excelente. Profe, No. Sí, Karen. perdón. No, no hay problema. ¿Y se puede al final, después de tener todos los protocolos? Claro. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Es más, ustedes si tienen alguna duda, pueden ir mandando. Pues la idea es que ustedes también apliquen. La idea es que ustedes aplican, si no, no van a aprender. Ustedes pueden ir ensayando y aplicar. Por supuesto que no va a tener la corrección estrictamente válida, pero para que ustedes vayan aplicando ya va a estar bien, por lo menos para que se vayan ensayando. ¿Qué edades recomendás para que le apliquemos y vayamos probando? Adolescentes para arriba. Si es posible que no tenga algún síntoma grave. Ejemplo, no le vayan a pasar a alguien que ustedes están sospechando que está con una depresión grave.
o con un trauma grande, porque pueden provocar daño. Niños tampoco, porque hay muy pocos estudios de Rorschach en niños. Es preferible adolescentes y adultos. Estuve averiguando para ustedes también el tema de los test y realmente no están trayendo las tarjetas de vender sola. Están vendiendo la tarjeta con el manual y está arriba de los 500.000. Entonces, si a ustedes les parece, podemos ver cómo hacer para traer las tarjetas solas. Las tarjetas anteriormente se estaban vendiendo a 70.000, pero ahora no sé por qué no trae ediciones técnicas. Sin embargo, yo sé que en Buenos Aires, en Paidó, se vende. Podemos ver la forma de hacer traer. Porque son dibujos muy sencillos, pero no es ético pasar, evaluar con test falsificados o test fotocopiados. No es ético. No es ético. Entonces, Profe, sí, nosotros habíamos mandado a hacer las plantillas del Rorschach para sí, las prácticas. Y con sí, ese cambio que había hecho algunos, hicimos el pedido para las tarjetitas del vender también. sí. Yo sé que hay, Andrea, las tarjetitas son fáciles, pero Sean en 16, profe. perdón, Sean 16. no te entiendo. Que soy Francis, profe. Vale, no te La entiendo. compañera dice que ella es Francis, profe. Ella es Francis. Ella sí se llama Francis. La otra está la cuenta de su hijo. Me confunden todo ya. Bueno, Francis, el tema de la fotocopia no es ético para pasar. No es ético, entonces, ya que son test baratos, no se acostumbren a usar con copias. Y además, las tarjetas de vender tienen unos pequeños detalles que hacen la diferencia. Ahora cuando demos van a ver cuáles son las diferencias. Y yo les voy a mostrar un juego de tarjetas y van a ver, y es un juego original, y van a comparar con el otro juego original y van a ver la diferencia. Y eso hace que en la percepción eso afecte la aplicación. Son detalles, pero que momento de ver, sobre todo en el área clínica, hace la diferencia. Entonces, es preferible nomás hacer traer. No sé cuánto estará porque realmente ahora está muy barato todo lo que sea en librería, en Paidós está muy barato. Solo que no podemos pasar la frontera. Entonces tenemos que ver cómo hacer. Sí, muy bajo. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, nos vemos el sábado. Está, profe. Gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches, Chao, profe. chao. Hasta Buenas noches, chao, Gracias, chao. profe. Nos vemos.